Buenos días alumnos, ¿cómo están? Buenos días, Buenos profesor. días, buenos días, enciendan sus cámaras, por favor, enciendan sus cámaras. A ver, bueno muchachos, voy a borrar la pizarra y después enciendo las cámaras, ¿ya? Voy a borrar la pizarra primero. Nuestra clase de hoy día, a ver, que tal vez después de mucho tiempo ustedes van a llevar, es educación cívica. ¿Ya? Es educación cívica. El tema de hoy se basa, se puede decir, la persona político-social, ¿no? Acuérdense que de todas maneras, desde que estamos en este mundo, somos seres sociales, porque nosotros no vivimos aislados. A ver, vamos. Está todo. Voy a tener que limpiar bien esta pizarrita porque está muy fea. Bueno, vamos a prender la cámara. No se olviden alumnos que a las 3:20 tienen su su examen diario. Siempre yo voy a generar a las 3:20, porque esa hora terminan todos los alumnos. ¿Ya? Aunque el examen puede durar solamente 5 minutos nada más. ¿No? Calor. ¿Qué es esto? Ya. Miren muchachos, vamos a llevar nuestra clase de hoy. Se va a llamar un ratito. Es quinto. Bueno, quinto lo voy a borrar. En nuestra clase de hoy día se llama el hombre como ser social. ¿No? El hombre
como ser político social. Listo. Acá, cuarto de secundaria. Muy bien, muchachos. Entonces, nos vamos a basar en lo siguiente. Ya, tenemos ¿cuántos alumnos? 7 alumnos. 3, 4, 5, 6, 7. Ya. A ver, en primer lugar, antes de empezar este tema, nuestro curso es educación cívica. ¿Qué es la educación cívica? A ver, la educación cívica, ¿para qué nos sirve a nosotros como personas? Miren, la educación cívica nos sirve a nosotros para tener, se puede decir, una ética, para un conocimiento de ética. Ser más nacionalistas, ¿no? Ser más nacionalistas, que nos interese el desarrollo de nuestro país, ¿no? Tener un sentido patriótico más alto. Por ejemplo, hay muchas personas cuando cantan el himno nacional, oigan, no quieren ni cantar el himno nacional. Pero ¿saben cuándo me dio tanta alegría? Porque los peruanos somos bien nacionalistas, al igual que los mexicanos, que son muy nacionalistas, los peruanos también. Los peruanos quieren lo suyo. Por ejemplo, el peruano le gusta. ¿Por qué creen que la comida ha surgido? Y Perú es uno de los mejores centros gastronómicos en el mundo, ¿no? En el mundo, tan igual como la comida francesa, la comida española, la comida italiana, ¿no? La comida china. El Perú se codea en ese grupo. Es de lo mejor en cuestiones gastronómicas. Es más, los países sudamericanos, ¿no? Chile, Colombia, cuando le dicen a su chef, oiga, van a ir a Lima, Perú, a especializarse, qué alegría. Para ellos es como si fuera lo máximo, porque Lima es el centro gastronómico mundial, se puede decir. 8 años consecutivos siendo el primer lugar donde la gastronomía incluso está por encima de todos los países. Ahora, ¿por qué creen que surgió eso? Porque el peruano busca enaltecer sus productos autóctonos. El peruano se siente orgulloso de lo que es, de lo que tiene, de lo que hace. Oiga, a cualquiera, por ejemplo, a los chilenos le pueden decir los mapuches, ¿no? A otros países le pueden decir lo mismo. A nosotros nos dicen los incas. Oiga, los incas, ¿y qué? Nos dicen orgullosos de pertenecer a la cultura inca. A los mexicanos le pueden decir los aztecas, los mayas. Se sienten orgullosos. El peruano es así, se siente orgulloso de lo que ha sido, ¿no? Y también sobre todo el patriotismo, cantan con fervor. Cuando fueron al mundial, con qué alegría, con qué fervor entonaban el himno nacional. ¿Cómo se llama? Eso de Arturo Sambo Cabero, ¿no? Perú, no me acuerdo de la canción. Bueno, pero como orgullosos cantaban, entonaban, que todos los países se quedaron admirados de ver cómo el fervor de la hinchada peruana, incluso fue la mejor hinchada del mundo, ¿no? Entonces, ahí se olvidaron, tal vez en el colegio esas mismas personas ni siquiera querían entonar el himno nacional, pero cuando están fuera, oiga, se sienten orgullosos de su patria, cómo les gusta. Por ejemplo, que viven en Alemania, en Italia, o sea, se acuerdan del Perú cuando ya van a cantar, por ejemplo, cantantes nacionales se van allá, lloran escuchando su música,
porque es algo suyo, de su terruño, ¿no es cierto? Esa es la educación física que nos hace ser más patriotas, más nacionalistas, ¿no? En fin, y sobre todo bastante éticos, porque eso nos va a hacer mucha falta en el aspecto familiar, ¿no? Nos va a hacer falta en el aspecto social cuando nosotros ya salgamos del colegio. Tenemos que tener conceptos de norma, de ley, qué cosas son esos, ¿no? Entonces tenemos que tener conceptos básicos ya establecidos en ese accionar. Entonces nos sumamos pues a esa formación de la conciencia ética patriota de todos los ciudadanos. Entonces, el hombre me dice como ser político social. Ahora sí, entrando a nuestro tema. El hombre como ser político social, nos dice, el autor nos dice, el hombre ser social por naturaleza es un sum politicón, como decía el gran Aristóteles, ¿no es cierto? Es un sum politicón, ¿ya? Por tanto, la sociabilidad y la politicidad le han sido impuestas como un hecho ineludible. No puede vivir fuera del Estado ni fuera de la sociedad, pero es un ser libre que puede forjar en la sociedad una forma de vida cada vez menos imperfecta. El hombre es un ser socialmente, esencialmente sociable, que no vive aislado, sino formando grupos. Y es cierto, miren, el hombre por naturaleza es un ser sociable. Miren, el colegio, ahorita están en casa, no por pandemia, pero generalmente es el colegio presencial. Vienen de diversos sitios y comienzan a estudiar, ¿no es cierto? ¿Dónde vive la gente? La gente vive en su casa, pero rodeada de otras casas. Entonces quiere decir que la persona no es un ser insociable, tiene que ser sociable. ¿Por qué? Porque todos los días se va al mercado a comprar, ¿no es cierto? Se va al mercado a comprar sus cosas, compra de un lado, compra de otro lado. ¿No? Las personas no viven en un sitio alejado, no son insociables, ¿no? Al contrario, necesitamos, por ejemplo, de un centro de salud. ¿Por qué? Porque el centro de salud está en una determinada cantidad de población. Y entonces ahí es donde se van. Entonces necesitamos salud, necesitamos comida, necesitamos agua, necesitamos trabajo. Entonces todo eso lo vamos a conseguir en sociedad. Por eso que lo que decimos que el hombre es un ser eminentemente social. Señorita Mirza, si usted no quiere que le miren, por favor, entonces ¿para qué entra a clases si no va a encender su cámara? No me explico, de verdad. Tengo que estar diciéndole cuando no me tiene que apagar la cámara para nada. Entonces, eso es lo que nosotros estamos constituyendo en este caso, ¿ya? En primer lugar, el hombre es un ser eminentemente social. Acá lo vamos a apuntar. El ser humano siempre es sociable. Porque vive en una sociedad. Siempre va a requerir de ayuda y también brindar ayuda. No puede vivir solo. No es un ser misógino. Un ser misógino. Misóginos son aquellos que, oiga, no quieren ver a ninguna persona. Viven totalmente fuera de la ciudad, viven aislados.
seres misóginos, ¿no? Que no quieren ver a nadie. Pero nosotros, los seres humanos, generalmente no somos así. Necesitamos la ayuda del resto y también brindar nuestra ayuda, porque de lo contrario, alumnos, 20 minutos, ¿ya? 20 y otro, ¿ya? Te llamo, ¿no? Necesitamos brindar la ayuda, la colaboración a otros sitios. En la sociedad, nosotros ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener trabajo, tenemos que ir al mercado, a las tiendas, ¿no es cierto? Nosotros requerimos de ese apoyo y si nosotros también tenemos que darlo, lo damos, ¿sí o no? Porque no podemos estar eh, en un mundo privado de eso. Entonces, pero como vivimos en una sociedad, oiga, la sociedad a veces, yo tengo mi casa, ¿por qué? Miren, el hombre surgió así, primero fue nómade, errante, ¿no es cierto? Después fue sedentario. Al ser sedentario comenzó a su sembrío de plantas y los otros seres también comenzaron a ser sedentarios, ya tuvieron sus casas, todo eso. Pero ya la reunión de personas, de varias personas, hacía necesario, o sea, se veía muchas disputas, muchas peleas entre ellos. Y ahí es donde surge la necesidad de formar normas. ¿Normas para qué? Para que ayuden tanto a todas las personas a vivir en armonía. Se tienen que cumplir esas reglas, esas normas, así como ustedes estamos en una educación virtual. Hay normatividades que ustedes tienen que cumplir. Por ejemplo, encender sus cámaras, una de ellas, asistir a sus clases. Son normas para que ustedes puedan ser evaluados y puedan ser elevados a otro grado, a otro nivel. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas, por ejemplo, que no les interesan las normas? Por ejemplo, uno de ustedes, oiga, no asisto a clase, ¿no? Y quiero pasar de año. No va a ser, pero no va a poder ser, porque hay normas que tienen que cumplirse, tienen que dar examen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas normas? Hay diferentes tipos de normas. Hay normas que se dan para la sociedad, las normas educativas. Ustedes cuando salgan del colegio, o bueno, cuando ustedes están en la calle, tienen que cumplir también su normatividad. ¿Cuál es la norma actualmente? Oiga, ponerse su tapaboca, ponerse su protector. Señorita Lucía, no me duerma. Prenda, no se duerma, prenda. Ana Paullo, que digo, no se me duerma. Ahora, entonces todas esas situaciones, y no, por ejemplo, todo que queda domingo, nadie sale, hay que cumplir esas normas. Porque si no lo cumplimos, ¿para qué están las normas? Las normas se han hecho para cumplirlas. Hay diferentes tipos de normas. La norma social, tenemos las leyes sociales, tenemos la norma religiosa. Óigame, si yo no voy a la misa, ya tiene su castigo. Por ejemplo, tiene que hacer 10 oraciones, todo eso. Pero son normas subjetivas que voy a tener que cumplir, ¿no es cierto? En cambio, las normas sociales, oiga, si ustedes no lo cumplen, si ustedes van en la vida golpeando a las personas, pues van a tener que tener una sanción. Y esa sanción es estar privado de la libertad, ¿no es cierto? Entonces hay normas que hay que cumplir. La sociedad te pide eso. Y cuando nosotros salimos del colegio, nosotros no podemos estar encasillados solamente en el colegio. Nosotros tenemos que conocer las normas legales. La norma es la ley, ¿no? La ley, la primera ley en el Perú, ¿cuál es? La de la Carta Magna, nuestra constitución política. En nuestra constitución política está prácticamente resumido todo lo que las personas deben de hacer y no deben de hacer. Así como ustedes tienen derechos, todas las personas tenemos derechos, oiga, hay personas que, todas las demás personas también tienen deberes. Y para hacer respetar nuestros derechos, también nosotros tenemos que hacer respetar nuestros deberes. Nosotros tenemos que hacer caso a la normatividad.
Porque si nosotros no hacemos caso a las normas, entonces ¿para qué vivimos en armonía, en grupos? No podemos vivir en grupos, en sociedad. Las normas, por ejemplo, la norma moral, la norma religiosa, las reglas de urbanidad. Oiga, la, estoy en el carro, viene una señora con su bebé, oiga, me tengo que parar para que se siente la señora, ¿no es cierto? Ya sea hombre o mujer, tiene que pararse. Yo veo, por ejemplo, en el tren dice, oiga, las mujeres se pueden sentar, pero las mujeres mayores de edad, veo señoritas todas sentadas cuando los señores, hay un señor de edad, ya todo de edad, parado, y una señorita sentada. ¿Cómo es posible que no le dé el asiento al señor? ¿Qué cosas se creen princesas si se supone que los que deben sentarse tienen que ser los que son más vulnerables? Una persona mayor de 70, 80 años no puede estar parado. ¿Por qué? Porque sus huesos, sus extremidades no son iguales. Pero ¿qué hacen? Veo varias cosas. Ven a ver a los muchachos que se levanten. Hombre o mujer son iguales, acuérdense. Son iguales. Acá no hay que uno es más y otro es menos. Son iguales ante la ley. Por lo tanto, tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Los mismos derechos y los mismos deberes que se tienen que cumplir. Son iguales todos. Acá no hay no que él es hombre, que él es mujer, nada. Todos somos iguales. Yo por eso que a veces se observa en el carro, qué barbaridad, no le dan el asiento a las personas mayores. No, es hombre el señor. El señor será hombre, todo lo que quieran, pero es mayor de edad y necesita sentarse. Esas son unas normas morales, las reglas de urbanidad que uno tiene que hacer. Uno, por ejemplo, yo entro al aula virtual, le saludo, uno nomás me contesta. Oiga, el saludo se contesta siempre. Cuando ustedes salen de su casa, no saludan al vecino, a todos, o ustedes salen como caballos, salen sin ver a nadie. Hay que saludar, hay que ser respetuosos con las personas. Con los vecinos que conviven con nosotros hay que saludarlos. No quiere decir que con eso nos quedemos a conversar, sino el saludo. El saludo siempre es el elemental. Esos son, por ejemplo, yo les recomiendo que lean de Carreño. Cómprense el librito de Carreño. Cómo uno debe de actuar, sobre todo, ¿no? Las reglas de urbanidad. Es esencial eso para que las personas se conduzcan como debe ser. Hay normas jurídicas, en fin, ¿no? Vamos a colocar acá, entonces, desde que el hombre pasó de ser nómade a errante, errante es con H o a sedentario mejor, a sedentario, vivió con los demás seres humanos y es donde surgen las peleas, disputas y es donde surgen las normas que han sido creadas para ser respetadas y así todos vivan
armonía. Muy bien, vamos a ver. ¿Quiénes surgen? Óigame, las normas. ¿Qué es una norma? Vamos a ver. Normas. ¿Qué vienen a ser las normas? Vamos a ver, señores. Son reglas de conducta que regulan las relaciones sociales. Es cierto. Tenemos acá. Tenemos acá, ¿no? En las clases de normas. Tenemos clases. Clases de normas. Por ejemplo, 1. La norma social. ¿Qué nos indica la norma social? Dice, son las que el mismo hombre al relacionarse con sus semejantes las va originando, ¿no? Por ejemplo, por decir, les digo, a veces hay normas jurídicas, correcto, pero que no se aplican. Y eso lo podemos ver a diario. Ustedes están en su casa y vienen y les roban. Ah, entonces la gente tanto robo se cansa. ¿Y qué es lo que forma? Forma sus rondas en las cuales dice, encontramos a alguien robando, lo vamos a castigar, lo vamos a... ¿no? Y crean esas normas. Si entras a este barrio, no robes porque serás descubierto, dice, ¿no? Y castigado. Por eso dice, la norma social son normas que crean, ¿no? La misma persona, dice, ¿no? Son reglas, en este caso, son las que el mismo hombre, al relacionarse con sus semejantes, a ver, el mismo hombre que al relacionarse con otras personas va creando, ¿no es cierto? Las va creando. Las va creando. Ahora, me dice que esta norma social, por ejemplo, una norma social, ¿no? Dice que la gente, cuando no lo cumple, es un remordimiento de conciencia. Por decir, óigame, no lo ha atendido a su papá viejito, no su mamá viejita, y él no lo atendía, él salía a divertirse en esta pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Trae consigo a su casa el virus. Oiga, contagia a sus padres, no obstante que le decían no salga, no hace caso, salía. Llega a su casa, contagia a sus padres se mueren, él no se muere. No hay una pena para esa persona, lo único nomás es una sanción sentimental, un remordimiento de conciencia, porque va a decir, por no hacer caso yo me fui cuando no debía salir y he venido y contagiado a mis padres y ellos han fallecido. ¿Se dan cuenta? Ese remordimiento, esa es la norma social, una norma social en la cual les va creando un remordimiento de conciencia, la va creando, ¿no? Y el castigo
es sentimental. Es sentimental. Remordimiento. De conciencia. Muy bien. Esa es la primera norma. Tenemos otra. ¿Qué hora acaba? Tenemos la norma moral. Norma moral. La norma moral me indica es cuando el individuo acepta sin que sea la fuerza. A la fuerza. Quiere decir sin coacción. No sé, yo soy muy alegre. Yo te dije empieza Aquí uno. el audio, Vamos a leer. a ver, escucha. Tenemos la norma religiosa. Tengo bastante pique. Pues es un día alegre, yo decía de las mujeres. Víctor, su audio. Norma religiosa. Oiga, esta norma religiosa, cuya sanción es de índole subjetivo, ¿ya? Cuya sanción es de índole subjetivo. Oiga, si tú no das los diezmos, no vas a hacer no vas a ir al cielo. Es un castigo subjetivo, ¿se dan cuenta? No es real, no, o sea, no que te vas a ir a prisión, no, es subjetivo. Ahora, las reglas de urbanidad. Perdón, dentro de las normas sociales, perdón, me estoy confundiendo, están estas. A, está la B. Tenemos acá las reglas de urbanidad. Las reglas de urbanidad. Ahí vamos a encontrar, dice, su no cumplimiento genera críticas, se ridiculiza, a la persona. Correcto. ¿Cuánto tiempo? Sí. Se ridiculiza a la persona, ¿no? Como les digo, ¿no? Si no le da el asiento a una persona, oiga, lo único que va a generar críticas hacia esa persona, pero no que, oiga, esa sanción, no lo cumple, se va a la cárcel. No. Va a generar críticas, lo van a ridiculizar a esa persona, ¿no? En fin. Por ejemplo, tenemos esta norma sí es de eficacia, porque si no lo cumplen, olvídense, esto sí. Esta es la norma jurídica. Esto de acá se da en la ley, por ejemplo, en la Constitución Política del Perú. Esta ley se da en el Código Civil, ¿no? En el Código Penal, ¿no? Que penaliza. Eso realmente, por eso es lo que decimos, Dios en el cielo,
pero el juez en la tierra. El juez es como si fuera tu Dios. Si tú cometes algo, él te va a decir, ¿te vas adentro o no? El juez determina la vida civil de las personas. Eso acuérdense. Son disposiciones emanadas por un órgano estatal. Amparadas. ¿En qué se amparan? Oye, ¿en qué se amparan? Se amparan en la Constitución. Se amparan Código Civil, Código Penal, etcétera. Su incumplimiento genera reclusión de la persona. ¿Ya? Eso es lo que va a generar. Ahora, acá también vamos a encontrar los derechos y los deberes. Oiga, todas las personas tienen derechos y también tienen deberes. Pero los derechos empiezan cuando comienzan los derechos de otra persona. O sea, nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos de otra persona. Los deberes tenemos que cumplirlos porque son normativas, ¿no? Esos son deberes. Pero acuérdense bien claro que los derechos en la Constitución se encuentran en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Ahí vamos a encontrar los derechos a la vida, los derechos al... ¿a qué derechos estamos hablando? ¿Cuáles son los derechos personalísimos? ¿No es cierto? En fin, ese es otro tema que vamos a tratar. Pero mientras, les digo, los derechos es la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor. No tiene derecho a paro. Pero, por ejemplo, los deberes son responsabilidades que deben cumplirse obligatoriamente. Nosotros decimos, oiga, me tengo derecho. Sí, tienen derecho a estudiar, pero tienen deberes de hacer sus tareas. ¿Se dan cuenta? Entonces, los derechos y los deberes también van de la mano. No se olviden de ellos. ¿Ya? Después le voy a pasar esta hoja con sus tareas para que ustedes lo resuelvan, por favor, ¿ya? Muchachos, nos quedamos hasta ahí nomás. ¿Ya? Nos vemos. Chau, chau, chau. Nos vemos para la próxima clase.